El modalizador es el elemento que me pide anticipar la tesis, ¿sí? Entonces, digamos que estos cuatro elementos que estamos mencionando acá, muchas veces están intrínsecos en los argumentos, ¿sí? O en los textos argumentativos, pero muchas veces no tenemos la conciencia, ¿sí? Entonces, yo me atrevería a situar, para ya comenzar a mirar la estructura, que lo más importante en un ensayo argumentativo es, además de los datos que usted está describiendo, además de las conclusiones que cada apartado, cada párrafo está llegando, es poder situar buenas justificaciones, ¿sí? En palabras técnicas mías, la justificación es el corazón de un argumento, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Hoy, Tato, hoy lloverá en Barranquilla a las 3 de la tarde, ¿sí? Conclusión, inicia temporada de lluvia. Soporte, lo manifiesta el periódico El Espectador en su columna del clima. Justificación, lo confirma el científico de la NASA, quien desde la órbita espacial observa y estudia las nubes sobre la región de Barranquilla. Refutación, aunque estamos en un clima tropical y Colombia pertenece a un trópico, ¿no es cierto? Puede ser que la lluvia inicie unos minutos antes o unos minutos después de la hora señalada. Por lo tanto, la probabilidad de que llueva es muy alta, ¿sí? Entonces, mire cómo estos 6 elementos, que según esta teoría en Tulmi, permiten generar un buen argumento, me dan consistencia de todo un panorama, ¿sí? Muchos han criticado este modelo porque este modelo pide que coloquemos posibles falencias, pero en el derecho ha sido muy bien acogido y bueno, en otros campos de la ciencia social han sido muy acogida la refutación, porque en la medida que nosotros expresamos nuestras falencias, pues el público tiene claridad sobre ellas y nos las pregunta. Es decir, mermamos como una brecha eh, para el contraargumento, ¿sí? Entonces, yo les invito a que estudien un poco y si gustan, si quieren, posiblemente podemos hacer un ejercicio muy, muy sencillo desde cómo argumentar con este modelo, eh, porque es el modelo que está más próximo a la construcción de una competencia científica argumentativa, ¿sí? Existen otros modelos que son muy persuasivos, ¿no es cierto? Entonces está el modelo de Chain-Perelman. Chain-Perelman es el papá del derecho, el papá de los abogados. El Chain-Perelman enseña cómo contraargumentar, cómo generar posibilidades de ganar un caso, una situación, aunque no se aproxime el 100% a la realidad, ¿no? O cambie la versión de los hechos. Y también existe otro gran referente, además de Perelman, que es el señor Jung Habermas. Habermas está vivo, es uno de los filósofos de la posguerra, que también perteneció a la escuela de Frankfurt, que vamos a estudiar, y él dice que la argumentación sobre todo se sitúa para construir acuerdos en las sociedades. Entonces los acuerdos en las democracias se basan en modelos argumentativos. En cambio, el modelo de Chain-Perelman es un argumento más para persuadir, porque el oficio del abogado pues es más que aproximarse a unos hechos reales o concretos, es ganar los casos, ¿sí? Entonces, digamos que estos modelos de argumentación son muy interesantes. Bueno, ya teniendo claridad sobre qué es un ensayo y qué es una argumentación, más de una competencia científica, entonces pasemos a ver la estructura. La estructura, la estructura de un ensayo, ¿no es cierto? Ensayo argumentativo es la propuesta que tenemos para la tercera actividad, porque la siguiente es una infografía, es iniciar con un párrafo o un apartado que se llame introducción, ¿sí? No hay necesidad de escribir introducción, ¿no es cierto? Se supone que cada apartado, y esto por favor ténganlo en consideración en sus tesis, el primer párrafo de cada apartado de cada capítulo es un párrafo de introducción, ¿sí? ¿Qué contiene este párrafo de introducción? La estructura del texto, ¿sí? Ya vamos a dar claridad sobre estos elementos. ¿Qué contiene
este párrafo de introducción, el contexto. ¿Qué más contiene? La finalidad, ¿sí? ¿Qué más contiene? El objetivo, finalidad y los sujetos, ¿sí? Hay muchos más elementos, pero mínimo vamos a desarrollar estos, ¿sí? Esa es la estructura mínima. Entonces, ¿cómo sería un párrafo de introducción? Si mi ensayo argumentativo va a trabajar el tema de la pedagogía. Vamos a hacer un ejemplo con pedagogía. Entonces, recuerden que las primeras palabras son claves en un ensayo argumentativo y usted tiene que anunciar la estructura del texto. Entonces, yo puedo iniciar con una redacción similar o algo así. En el presente ensayo, ¿cierto? ¿Sí? Socializaremos, ¿sí? Recuerden que en la redacción de la escritura nosotros hablamos en qué persona, primera, segunda o tercera. ¿Quién me regala ese dato? Tercera persona singular. Sí, tercera Bien, persona singular. muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Cuando redactamos la tesis, ¿en qué persona vamos a escribir esa tesis? La profe que ella nos dijo tercera persona singular. Excelente. ¿Alguien más? Porque pues, la idea es desligarse de lo que se está escribiendo. Yo me imagino que no se podrán escribir cosas como encontramos, hallamos, sino se encuentra, que es lo que dice allí, Bueno, para voy a abrir aquí el paréntesis. analizarlo. Compañeros, la propuesta que nos generan varias escrituras, varios referentes, es escribir de manera impersonal, ¿sí? A diferencia de la escritura personal. Entonces, escribir de manera impersonal implica hablar en segunda o tercera persona, ¿sí? Segunda o tercera persona es mi base argumentativa. Ya se pasó todo este texto a portugués. Un segundito lo configuramos. Ya, ¿sí? Y el texto personal es hablar en primera persona, ¿no es cierto? ¿Cuándo hablo en primera persona? Cuando sitúo el yo, ¿no es cierto? Yo pienso, yo creo, yo considero, ¿no es cierto? Este yo me está diciendo que es primera persona, ¿sí? ¿Cuándo se escribe en primera persona? Ah, pues cuando tengo una tesis cuya metodología es una etnometodología, ¿sí? Si hago ese ejercicio, me exige de por sí escribir en primera persona. O sea, yo. El yo, exactamente. ¿Sí? Distingo una amiga de la Universidad Surcolombiana que presentó una autoetnografía. ¿Sí? No sé si me hago entender ahí. La etnografía es una metodología que voy a estudiar un grupo, pero se llama auto, es decir, ella se autoinvestigó. Entonces ella se internaba un mes, 2 meses en comunidades campesinas, comunidades étnicas en el Chocó, ¿no es cierto? Y estando en esas comunidades dibujaba, escribía poemas, hacía, bueno, digamos, trataba de expresar con el arte lo que ella vivía. Después de 3, 4 años de tener casi unos 80 cuadros de dibujo en varias técnicas, de tener casi alrededor de unos 150 poemas, comenzó a analizar esos poemas, comenzó a analizar esos cuadros y buscó 3 grandes, digamos, investigadores en un campo de la psicología para que la ayudaran a interpretar como persona qué intentaba decir en esos cuadros, en esos poemas que escribió. Y su tesis es en primera persona. Entonces ella dice, cuando pasaba por la región del Chocó y llegué a la región baja de tal municipio, sentí que la población vivía el rechazo por las guerras, y comenzó a redactar en primera persona. Entonces, en primera persona se recomienda generalmente cuando nuestro método implica la participación del investigador, ¿sí? De lo contrario, yo traería a decir que trabajemos en segunda y tercera persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la segunda persona?
Generalmente a la segunda persona lo asociamos con él, con el tú o con el usted, ¿no es cierto? Y la tercera persona lo socializamos generalmente con el nosotros, ¿sí? Entonces, cuando digo, cuando comencé a escribir, aquí la primer párrafo del ensayo y menciono la palabra socializaremos, ¿en qué persona está escrita? ¿En qué tiempo? ¿En qué persona, perdón? En primera, el del plural, ¿Seguro? Tercera. socializaremos nosotros. Tercera. Es tercera persona. Muy bien. ¿Sí? Si escribo, se ha de socializar. Segunda persona. Segunda persona, ¿no es cierto? Pero aquí, como decía la profe Angie, hay una forma singular, ¿no es cierto? Entonces, en la redacción, yo les invito siempre de manera impersonal, ¿sí? No de manera personal. Profe, ¿y por qué de manera personal no se puede? ¿Por qué no puedo acudir a la primera persona? Porque generalmente cuando redactamos en primera persona es opinión, y la opinión no es la verdad. La opinión es lo que un sujeto considera que interpreta sobre unos elementos que él percibe, aunque no aborda todos. Entonces, en la escritura científica, la escribir en primera persona implicaría unos riesgos, ¿sí? Y la idea es situar al lector dentro de un colectivo o situarlo al lector dentro del desarrollo del texto. Entonces, por eso está la segunda y la tercera persona. Bueno, entonces, en el presente ensayo se ha de socializar las 3 etapas, voy a colocarlo así, no es que sea así, ¿no es cierto?, de la pedagogía. Cuando expreso las 3 etapas de la pedagogía, ¿no es cierto?, aquí estoy dando a conocer la estructura del texto, ¿sí? Entonces, punto y coma. Entonces, en el primer momento, la pedagogía clásica o antigua, o la antigua para no confundirla, ¿sí? Coma. En el segundo momento, la pedagogía la edad medieval. Y en un tercer momento, tercera etapa, ¿no es cierto? Ya nos toca para no repetir y generar muletillas, porque aquí voy cometiendo muletillas, mira. Aquí en la palabra momento, ya es una muletilla. Entonces tengo que utilizar Sería un... estancia. Exactamente. Y entonces, en el momento, la pedagogía moderna. ¿Sí? Entonces, aquí voy desarrollando la estructura del texto. Ya tengo la estructura. Ya el lector conoce qué estructura va a encontrar. Ahora, punto seguido. ¿En qué contexto? El contexto puede ser, bueno, ahora bien, vamos a situar así ese conector. Ahora bien, el ensayo le responde a la asignatura del programa doctoral de pedagogía, ¿sí? Ese es el contexto, ¿sí? Ahora bien, este ensayo le responde o pertenece a la reflexión del capítulo del departamento de problema o al marco teórico. Bueno, en fin, digamos ese es el contexto. Coma. Entonces voy a tratar de colocar aquí en rojito para que vamos mirando como los elementos. Coma, la finalidad. ¿Cómo redacto la finalidad? Con la palabra para. El para es una finalidad. Para comprender el desarrollo histórico de la pedagogía ahí puedo ubicar otro contexto, en el contexto de Panamá. ¿Sí? Perdón, mira que me fue la coma. En el contexto de Panamá, en relación con los directivos docentes del centro educativo. Bueno, muy bien. Entonces, voy a subrayar la finalidad.
Aquí tengo la finalidad. ¿Sí? Y los sujetos los estoy mencionando ya al final. Los sujetos serían, este texto va dirigido a docentes directivos. No sé si me hago entender hasta ahí el párrafo de introducción. Sí, está claro. Bueno, ahora bien, atención aquí. Si usted en el párrafo de introducción, o 2 párrafos de introducción, o la página de introducción, ya depende de la cantidad, el volumen, digamos, que manejemos. Generalmente cuando hacemos la introducción de nuestra tesis, se nos van 3, 4 páginas porque tengo que hacer con toda la estructura de la tesis, ¿no es cierto? Tengo que dar razón de esa tesis. Entonces, como tenemos la estructura, ¿no es cierto?, que está en el párrafo de introducción, mi pregunta siguiente, ¿cuál sería el cuerpo o el desarrollo del artículo? Cuando ya se empieza a argumentar lo que uno desea, teniendo en cuenta la investigación que se ha hecho sobre el mismo tema. Mi pregunta sería más sencilla. Si en la introducción mencioné una estructura de 3 elementos, ¿cuántos subtítulos debe tener el desarrollo de mi artículo? Pues los 3 elementos. Los 3 elementos. Entonces, debo desarrollar un apartado que se llame pedagogía antigua. Sí. ¿No es cierto? Otro apartado que se llame pedagogía medieval, ¿no es cierto? Y otra pedagogía moderna. ¿Sí? No sé si me voy a entender hasta ahí. Sí, señor. ¿Sí? Está bien. Entonces, si mencioné en el párrafo de introducción 6 elementos son los que tengo que desarrollar, si no, no tiene coherencia. O sea, es como decir, los voy a llevar a un lugar y resulté en otro. ¿Sí? Si menciono un elemento, pues desarrollo un elemento y le da profundidad. Pero el párrafo de introducción es clave. ¿Sí? Si el párrafo de introducción anuncia 20 elementos desarrollamos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta, pues, que esto hay que hacerle citación, referencia, escribir de manera impersonal. Ya voy a dar unas recomendaciones para los párrafos. Bueno, listo. Tengo aquí la estructura del cuerpo del trabajo con 3 elementos que los he introducido y sé para qué voy a hacer esos elementos. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? Y llegamos a la parte de conclusiones. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tengo que decir conclusiones y no conclusión? Porque cuando mínimo tendrá 3 conclusiones por cada uno de los capítulos. Exactamente. Es muy complicado una sola conclusión. ¿Sí? Como tengo 3 estructuras desarrolladas, ¿no es cierto? En 3 subtítulos, digámoslo así. Entonces, mínimo, deben aparecer 3 párrafos de conclusión en cada una para darle respuesta. La conclusión es la forma como le respondemos al párrafo de introducción. Es hacia dónde llegamos, hacia dónde referimos. Entonces, en la conclusión puedo decir, puedo expresar que las reflexiones de la pedagogía antigua nos logran situar sobre el mundo de los valores, sobre la axiología, sobre las virtudes. Puedo expresar que la pedagogía de la Edad Media se sitúa en un modelo de confesión en el cual las verdades absolutas y el dogma imperaban en el contexto. Puedo situar que la pedagogía moderna se sitúa en un contexto de auge, de crecimiento, de progreso, de ciencia, y la formación tiene que estar alineada sobre la sociedad moderna que se basa en los derechos del hombre y ¿no es cierto? No sé si me hago entender hasta ahí con la estructura del ensayo. Pues para mí muy bien, una muy buena orientación, profe. Bueno, entonces igual así les propongo esta estructura para sus capítulos de investigación. Antes de iniciar un capítulo de investigación, párrafo de introducción, desarrollan y cierran con un apartado, ¿sí?
Entonces, en el planteamiento de problema, el capítulo de planteamiento de problema está desarrollado en 3 etapas. La problemática de investigación a nivel internacional, la problemática de investigación a nivel nacional, la problemática de investigación a nivel local y de mi institución. Y desarrollan los 3 apartados y al final dicen, como podemos ver a nivel internacional, nacional y local, el problema se manifiesta, ha crecido, se sigue dando la misma situación, no hay remedios suficientes para esta situación. Por lo tanto, mi tesis aborda este problema y es pertinente para ello. Entonces, esta estructura es muy sencilla. Eso es lo que se espera, estimados doctorandos, con el ensayo argumentativo. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, por favor? ¿O los dejé más confundidos? Bueno, María Auxiliadora, ibas a decir algo, alcancé ahí a mirar tu micrófono abierto. Sí, perfecto. No, no hay dudas, simplemente que me quedó, bueno, en cuanto a la estructura no hay dudas, pero sí me quedó como una duda fue cuando usted habló fue de las personas, porque vi que allá colocó que en la primera persona o en la segunda persona, nosotros, en la segunda, algo así. La tercera. En la tercera persona nosotros, pero ahí sí me dejó como pensando porque en español uno dice primera persona de primera persona, cuando está en singular es yo y cuando está en plural es nosotros. La tercera persona, singular él o ella y plural ellos, ella, ¿cierto? Eso es Bueno, como sí, te la entiendo. conjugación normal. Entonces, digamos, Entonces, primera persona es el yo, ¿no es cierto? Segunda persona es el tú, el usted, y la tercera persona es el nosotros. no, o sea, la tercera persona del singular es él o ella y cuando uno los pluraliza es ellos o ellas, por ejemplo. Y nosotros en Él, la plural. él reflexiona y en plural sería ellos reflexionan. Exactamente. Entonces, Con el yo sería, desde el singular sería yo pienso y la del yo del plural nosotros pensamos. Exacto. Entonces sí, ahí fue donde me quedó la duda. bueno, no hay duda, yo creo que tienes mucha claridad, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, más que, digamos, la norma o la gramática, es escribir siempre impersonal. Sí, 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 profe, eso, sí. eso ya tengo claro. Por ejemplo, voy a decir algo, pues no estoy diciendo que que los voy a llevar a ese tipo de escritura, pero si mi tesis es fenomenológica, tengo que escribir en primera persona plural, porque es mi experiencia, ¿sí? Es mi experiencia que comparto. Entonces, esto por les decía, va muy de la mano con la estructura de la tesis, con la forma. La compañera de la Universidad Surcolombiana, que es una tesis laureada aquí en Colombia, es una tesis hermosísima sobre educación rural, porque ella vivió inmersa en las comunidades y dibujaba y hacía cuadros y hacía poemas, y es una tesis muy sencilla, son escasamente 120 páginas, pero está escrita toda en primera persona, porque era su experiencia de cómo esas comunidades campinas étnicas del Chocó impactaron su formación, ¿sí? Entonces, digamos que la intención es escriban siempre de manera impersonal, ¿sí? Bueno, voy a dar unas pautas ya de cierre aquí para entrar en la temática, y son las siguientes. El marco de referencia se llama norma APA en su versión 7. La Asociación de Psicólogos Americanos escribe en un manual con sinceridad. ¿Quién ha leído la norma APA? Por parte, profe. Son 247 páginas, si no estoy mal. ¿Sí? Bueno, entonces menos mal nadie dijo. Menos mal. Les voy a contar la experiencia. La norma, cuando tuve la oportunidad de leerla, hay 3 tomos. El tomo del docente, el tomo del estudiante y el tomo de investigación. Son 3 tomos, ¿sí? Y de la norma APA, las 220 primeras páginas, 200 primeras páginas, 215 primeras páginas, son la introducción.
la síntesis de la norma APA está al final. ¿Sí? No sé si me hago entender hasta ahí. Sí, señor. Por ejemplo, la norma APA dice el título. El título conserva una estructura de 13 a 15 palabras. Si un título supera las 15 palabras, ya deja de ser título y se vuelve tesis, se vuelve idea. ¿Sí? Eso, digamos, lo tiene. Entonces, en el primer apartado de la norma APA dice por qué el título, por qué las 13 palabras, la importancia del título, los títulos científicos, los títulos sociales, los títulos los títulos de los títulos, y se gasta casi 5 páginas explicando un título. Y al final, solo dice, el título debe contener entre 13 y 15 palabras. ¿Sí? Los párrafos. ¿Sí? Entonces, las primeras páginas hablan, el párrafo es importante, el párrafo va para acá, el párrafo tiene consistencia, tiene coherencia, tiene cohesión, el párrafo hay que evitar esto, hay que evitar aquello, porque esto, ejemplo acá, ejemplo allá. 10 páginas hablando que es un párrafo, ¿no es cierto? Y al final dice, párrafos entre 6 a 8 renglones. ¿Sí? Mire la cuestión aquí. Dice, ¿y por qué de 6 a 8 renglones? 3 renglones no desarrollan la idea. Más de 8 se vuelve muy ladrilludo. Entonces, de 6 a 8 renglones. Pero al menos que sea una normatividad, un párrafo de consistencia, puede ir más renglones. Incluso hay párrafos de toda una página. ¿Sí? Hay que evitar muletillas. Muletillas es repetir la misma palabra constantemente. Hay que situar los signos de puntuación, ¿sí? Muchas veces escribimos y no colocamos la coma y uno no sabe cómo leer eso. Y uno lee corrido y eso a veces se entiende muy toscamente, ¿sí? Y hay que situar la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Pues que venga con una serie de elementos internos, conectores que permitan desarrollar la idea, ¿no es cierto? Miren lo último, y me parece muy interesante para poder escribir buenos párrafos. Escriban de manera inductiva o deductiva. ¿Cómo así inductiva, deductiva? Sí, inicie con la idea principal y después la explican en los siguientes renglones. O explique la idea y al final sitúa la tesis principal. Entonces miren que de 10 páginas de qué es un párrafo, al final del mapa, en media paginita, dice las condiciones de un párrafo para la escritura académica. ¿Sí? Entonces no sé si aquí ya les di otras pistas con los párrafos. Sí, señor, gracias. Unas buenas pistas, profe. Bueno, y recuerden, por favor, si vamos a copiar literalmente, entre comillas, autor, año y página. Si no vamos a colocar entre comillas, porque leo y comprendo la idea y la expreso de otra manera, entonces solo el autor y el año. Sí, esa es la diferencia entre la cita directa y el parafraseo. Si ya lo que estoy copiando literalmente supera 40 páginas, solamente esas más de 40 páginas, palabras, en un párrafo aparte. Entonces, esas son como las grandes generalidades de la norma APA. Bueno, llegó Karen Dayana. Alguien por acá habrá hecho un mensaje. Bueno, está transcribiendo. Bueno, no sé, dudas, inquietudes acerca del ensayo argumentativo para ya pasar a la materia como tal. Por ahora, para mí entendido. Interesante el tema. Bueno, esto es un curso más largo, ¿no? El curso de redacción académica, la escritura académica investigativa, es un cursito, digamos, para mí más largo y que implica un ejercicio muy artesanal porque, como lo dicen algunos referentes, uno aprende a escribir escribiendo y mejora la escritura cuando el trabajo se corrige a manera de un taller, cuando se corrige de manera artesanal. Es decir, uno mejora la escritura en la medida que uno trabaja la escritura a manera del desarrollo de la escritura, ¿sí? Porque escribe
y ustedes escriben allá, traen la idea y uno la lee y uno puede darles pistas. Pero si aprendemos o corregimos en el desarrollo de la misma escritura, se aprende, digamos, ciertas nociones o ciertas intenciones que facilitan la escritura científica. Bueno, entonces no siendo más, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Eh, eh, sí, ella desarrolló su tesis con comunidades afroétnicas, campesinas, pero la metodología le exigía escribir en primera persona porque es una autoetnografía, ¿sí? La, la autoetnografía es una metodología donde usted se autoinvestiga. Y para usted autoinvestigarse, tiene que vivir inmerso en otro contexto, dejar que el contexto le permee, le influya, lo sitúe, lo desaprenda, ¿no es cierto? Perdón que utilice esa palabra, a veces la desaprender suena muy agresivo, desaprenda, le permita aprender otra experiencia y usted tiene que narrarla para autoinvestigarse. Entonces, por eso les decía que depende mucho del estilo de metodología que escogemos. Si voy a escoger un análisis descriptivo, bueno, entonces ya tiene otra situación. Tengo que escribir de tal manera que el sujeto no aparece, aparecen son los datos. Si escribo desde una hermenéutica, tengo que situar bajo la comprensión del discurso. Y la comprensión del discurso es situar a primera, segunda y tercera persona, porque el discurso puede estar escrito en esas condiciones. Si escribo desde una fenomenología donde la experiencia es lo que va a primar, entonces tengo que situar al lector como si él fuera el investigador. Tengo que ubicar al lector como el escritor, ¿sí? Entonces digamos que depende mucho del método. Pero en esencia, la invitación general es a escribir de manera impersonal. Bueno, con todo gusto. Cualquier cuestión que necesiten de esos ejercicios, entonces aquí con todo gusto, cualquier duda, ¿sí? Igual, si ustedes gustan, una vez que tengan su primer ejercicio de ensayos, profe, me gustaría que usted me diera un apoyo, una línea, una primera revisión, que no se llame evaluación, ¿no es cierto? Con todo gusto podemos hacer el ejercicio. O si ustedes gustan, en el momento en que llegue la escritura del argumento, podemos reunirnos en una sesión extraordinaria y mirar algunos ejercicios y dar pinceladas, ¿sí? La intención es que sea un ejercicio muy informativo y de paso, digamos, vamos a ahorrarnos tiempo, energía, esfuerzos, porque una de las cosas que uno vive en la formación doctoral es que escribimos tanto acerca de un tema que omitimos los errores, ¿sí? Muchas veces escribimos bastante acerca de un tema de investigación que omitimos los errores porque creemos que así el otro nos va a entender. Y resulta que la estructura de lo que estamos proponiendo no es muy entendible. Entonces, a veces se nos pasa esa situación. Se nos pasa también muchos errores de digitación, se nos pasan muchos errores de puntuación, se nos pasan muchas muletillas, nos quedan muchos párrafos inconexos, o a veces quedan apartados que no se cierran. Entonces da otra impresión, ¿sí? Entonces, si ustedes gustan en su momento, generamos un espacio entre semana, de un espacio, una horita que no quite mucho, y socializamos algunos elementos, algunos ensayos, y corregimos ahí, como estoy diciendo, de manera artesanal, que sirve mucho. Entonces lo dejo a consideración de ustedes. Excelente idea, profe. En el grupo entonces nos pondremos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con esta exposición de las corrientes pedagógicas y filosóficas de la educación. Vamos a situarnos sobre el contexto de la Edad Media, ¿sí? Hay que hacer unas advertencias. Esas advertencias son claves, ¿sí?
La primera advertencia, por favor, no quiero ser nacionalista ni discriminar la condición europea, pero la Edad Media es un periodo que lo vivió únicamente Europa. América Latina no vive la Edad Media, vive las consecuencias finales de la Edad Media, ¿sí? Y Europa es un continente pequeñito. América Latina es demasiado grande en comparación de Europa. África no vivió la Edad Media, Asia no vivió la Edad Media, ¿no es cierto? La Edad Media solamente la vive un continente pequeñito que es Europa, cuya geografía, si la comparamos con América Latina, uno queda como asombrado, ¿no? Algunos dicen que la proporción de Colombia es como unir a Francia y Alemania, ¿no? Unir a Francia y Alemania da a entender la proporción de nuestro país. España, por ejemplo, tiene alrededor de 56, 57 millones de españoles y es la proporción similar que tenemos en Colombia. Nada más que ellos tienen menos de la mitad de la tierra que tiene Colombia, ¿sí? Entonces, la Edad Media es un periodo de 1200 años, 1300 años, según los historiadores, que solamente se vivió en Europa, ¿sí? Esa es la primera advertencia que hay que hacer. Segunda advertencia, el Dios, porque la Edad Media se va a centrar en estudiar el concepto de Dios. El Dios que se estudia es el Dios del cristianismo, ¿sí? Entonces no quiero que ustedes me entiendan que hoy los voy a involucrar bajo una profesión de fe, sino que es el Dios que se estudió. Si se hubiera estudiado otro concepto de Dios, a lo mejor sería ese concepto de Dios bajo esa figura la que se hubiera expresado, digamos, la condición del pensamiento filosófico, científico, teológico de la Edad Media, ¿sí? Entonces, esas dos advertencias. El contexto del surgimiento de la Edad Media es con la caída del Imperio Romano. Al caer el Imperio Romano y el emperador Constantino refugiarse en Constantinopla, lo que hoy llamamos como Estambul, hace que en Roma la figura más representativa socialmente sea el obispo de Roma, o también el primado del obispo de Roma, lo que llamamos el Papa, ¿no es cierto? Entonces surge el cristianismo bajo unos periodos que se llama la paz romana. ¿Qué es la paz romana? Si el emperador que gobernaba en el periodo era cristiano, no perseguía a cristianos. Pero si profesaba los dioses de la cultura romana, entonces comenzaba a perseguir cristianos. Entonces la paz romana son periodos cortos donde no hay situación de persecución a los cristianos. Surge una dicotomía, una gran lucha, una gran pugna que va a ser conciliada posteriormente entre la fe y la razón. ¿Cuál está primero, la fe o la razón? ¿Sí? ¿Cuál es necesaria? ¿Cuál complementa cuál? Y en esta dicotomía, varios autores van a situarla en dicotomía y otros la van a situar como una unidad, ¿sí? La razón de todo este ejercicio de la Edad Media es entender la revelación divina. La revelación en mayúscula porque es una expresión de la fe, ¿sí? No es una construcción humana, sino es una expresión de la fe. Surgen las abadías, surgen los monasterios, que van a ser las primeras universidades, las primeras escuelas. Para este periodo no existen escuelas como las que tenemos hoy, como un prejardín, un jardín, un preescolar, el ciclo preescolar, perdón, sino que los niños ingresaban a las abadías para ser monjes, para ser sacerdotes, para ser obispos, y el estudio se va a basar en el famoso trivium y quadrivium, ¿no es cierto? El trivium eran las 3 ciencias humanas y el quadrivium las 4 ciencias exactas, y el estudio del trivium y el quadrivium va a durar aproximadamente de 10 a 13 años, ¿sí? Con las alianzas político y religiosa, el cristianismo se expande y se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. En el 313, con Milán, pues dejan de ser perseguidos. Hacia el 340-42 se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, si gustas ser ciudadano romano, tienes que bautizarte, ¿no? El bautismo pasa a ser como el registro de identidad, ¿sí? El método de estudio que se va a privilegiar en este sentido es un método dogmático, es un método absolutista, es un método que privilegia la memoria, y para poder llegar a eso hay 3 pasos. Hay que leer la lectio, hay que cuestionarnos, hacernos preguntas, y estas eran unas preguntas de un debate muy interesante. Después llegamos a la disputatio y por último la meditación, ¿no? Aquí me faltó un elemento que es la meditación.
Lo que tú lees, tú lo cuestionas, tú lo debates y tú lo meditas para comprometerse con ese mensaje. Ese es el contexto, digamos, inicialmente de la Edad Media. Pueden haber otros elementos claves, digamos, que no estoy mencionando, pero en esencia, digamos, que es lo que está aquí inmerso, ¿sí? En ese contexto voy a hablar solamente de dos autores. San Agustín. ¿Por qué es importante San Agustín? Porque San Agustín toma las ideas del pensador Platón y, voy a decirlo así, muy sintético, las cristianiza. San Agustín es una versión cristiana de Platón. San Agustín se considera el último patriarca, ¿no? El último que tiene contacto con los primeros feligreses que conocen a Jesús. San Agustín nace y permanece en Hipona. Hipona es África. Y San Agustín, de joven, digamos que perteneció a una corriente que se llamó el maniqueísmo. El maniqueísmo es una corriente filosófica que en la época afirmaba que el bien y el mal vienen de la misma fuente. O sea, si Dios creó el bien, al mismo tiempo crea el mal, porque donde hay algo bueno, surge algo malo, ¿no es cierto? Él se convierte al cristianismo cerca de los 30 años a través de un método que llama la interiorización. Él camina sobre el bosque y se da cuenta que Dios no está afuera, sino que está dentro de él, en el interior de cada ser, y que ahí está la verdad de Dios. La discusión aquí va a ser por la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el amor? Conceptos, digamos, claves para entender a San Agustín. Para San Agustín, las ideas que existen en el mundo son posibilitadas porque existen en la mente de Dios, ¿sí? Todo lo que existe en la humanidad viene de la mente de Dios. En ese sentido, San Agustín ubica una ontología, es decir, el hombre, su ser, es creado por Dios y Dios crea ese ser de la nada, ¿sí? Atribuyéndose al relato del Génesis en su primer capítulo. Y desde esta comprensión del ser, que el ser es creación de Dios, San Agustín dice que el hombre, la antropología es el estudio del hombre, que el hombre es un dualismo, similar a la idea de Platón, ¿no es cierto? Platón decía que el cuerpo es una cárcel y que el alma está encerrada en esa cárcel. Entonces, el dualismo quiere decir que el cuerpo y el alma son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Pero que son creadas por Dios. Y por lo tanto, en la pedagogía platónico-agustiniana que llega a América Latina con la conquista, con la colonización, recuerden que los agustinianos son monjes que llegaron a construir las primeras iglesias, ¿sí? Entonces, ellos van a considerar que es necesario castigar el cuerpo para educar el alma, ¿sí? Y que preferimos, como en muchas veces en el imaginario de la Inquisición, a final de la Edad Media, que es necesario que el cuerpo muera, que sea juzgado, sea quemado, sea llevado a la hoguera. El máximo exorcismo en la Inquisición era quemar a las personas para que, aunque el cuerpo se pierda, el alma llegue al cielo. Entonces, miren que el concepto de la pedagogía platónico-agustiniana es una práctica en América Latina, ¿sí? Las planas, castigar al niño, hacerle alguna situación física para que el cuerpo, digamos, pueda ser doblegado, ser situado, y el alma tenga otra condición, es una práctica que viene desde la época colonial. Bueno, tenemos otro gran autor en ese sentido, sobre el año 1225, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace en Rocaseca, Italia. Tomás de Aquino de niño sufría el bullying, ¿no? Le decían el buey callado, estaba en el rincón de clase, y Tomás de Aquino pertenece a una familia aristócrata muy adinerada. A la edad de los 16, 17 años, Tomás de Aquino decide escaparse, huir de su familia, y se dona como oblato, o sea, como un sirviente en el monasterio en Nápoles, ¿sí? Nápoles es una ciudad portuaria, y tiene el acceso a obras de filósofos en traducciones árabes, es decir, tiene la comprensión de una literatura no tanto desde la trascendencia europea, sino desde el mundo árabe, y es uno de los primeros filósofos en hablar con otras corrientes filosóficas fuera del eurocentrismo o del cristianismo. Tomás de Aquino tiene muchas experiencias, se le conoce como el doctor angélico. Su libro fuerte pues se llama La Suma Teológica, y La Suma Teológica es un libro muy complejo, demasiado complejo, que logra escribir donde condensa parte de su doctrina. Sitúa que hay dos grandes campos de conocimiento: la filosofía
que es un conocimiento imperfecto, y la teología, que es el conocimiento perfecto, que es el conocimiento de Dios. En ese sentido, él comprende que la realidad la componen tres grandes momentos: Dios, el hombre y el mundo, y que la tarea de la ciencia y la teología o la filosofía es comprender esos tres mundos, ¿sí? Tomás de Aquino escribe muchas obras, sus obras son muy profundas, son muy extensas. Es un hombre muy inteligente, en vida se dice que dominaba más de 10 idiomas, e incluso hay varias experiencias que dicen que él un libro lo escribía al mismo tiempo en varios idiomas, ¿sí? Y por eso en algún momento, cuando él tiene una revelación, decide quemar parte de sus obras, y son rescatadas y toman bastante tiempo en reconstruirlas. Se le conoce como el doctor angélico por su capacidad de iluminación para entender, digamos, desde la filosofía el dato revelado, ¿sí? Tomás de Aquino va a situar varias situaciones. Recuerden que aquí el estudio todo es de Dios. Y la base de la pedagogía tomista se basa en la humanidad. Y la base de la condición humana se basa en la naturaleza humana. La naturaleza humana es imperfecta, pero alcanza una perfección gracias o a través de la gracia divina. La gracia divina, la revelación, la bondad de Dios no sustituye la naturaleza humana, la complementa. Y de ahí su famosa frase en el humanismo tomista de que un buen cristiano es un buen ser humano y un buen ser humano es un buen cristiano. En ese sentido, la pedagogía tomista se va a basar en las virtudes, dado que Tomás de Aquino toma el pensamiento aristotélico. Y Aristóteles había hablado de las virtudes y los términos medios para evitar los extremos, y que la virtud por excelencia es la justicia, y hay que provocar cierto apetito para poder generar la práctica o la virtud de la justicia, y que esas virtudes que hacen que el ser humano alcance su plenitud con la perfección de la gracia solo se logran en el ejercicio de las mismas. La situación aquí con Tomás de Aquino, hay una conciliación entre la fe y la razón, pero la fe está por primera. Tanto en San Agustín como en Tomás de Aquino, la fe orienta la razón y no la elimina, sino que la complementa. San Anselmo en Canterbury, en Inglaterra, va a decir que la filosofía es la sirvienta de la teología, ¿sí? Entonces miren cómo ellos comienzan a tratar de hacer una conciliación entre fe y razón, pero siempre la fe está primero. El pensador San Agustín tiene una frase muy interesante, y era: cree para entender, ¿sí? La gente primero cree y después entiende. Y hay varios ejercicios que uno puede situar desde él. Entonces, en ellos hay una conciliación muy profunda. Esta época produce una epistemología muy extensa, muy profunda, pero toda centrada en la explicación del Dios cristiano, ¿sí? San Anselmo de Canterbury, por ejemplo, escribió 16 tomos de epistemología muy profundos, muy interesantes, pero se centraron muchos en explicar el fenómeno de la realidad de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es el tiempo de Dios? ¿Qué es la realidad de Dios? ¿Qué es la verdad de Dios? ¿Qué es el dato revelado? ¿Qué es la gracia? Incluso llegaron a debatir temas muy controversiales. ¿Cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler? Temas muy controversiales, si hay salvación o no hay salvación, bajo unas condiciones. Entonces, digamos que hay mucha casuística, pero se utilizaba la ciencia, la filosofía, para dar razón de la fe. Bueno, ahora bien, surge hacia finales de la Edad Media un movimiento muy corto, preciso, pero muy profundo, que se llamó el nominalismo, ¿sí? El nominalismo es una corriente con Francis Bacon. Incluso él va a prisión y es llamado muchas veces a juicio para explicar ante la Inquisición o ante los jueces de esta época, porque recuerden que la Edad Media era una figura muy teocéntrica, que daba a entender, pues digamos, desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba con el nominalismo? El nominalismo creó un método muy particular que se llama la navaja de Ockham, ¿sí? El nominalismo con Ockham, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es un monje, perdón, está confundiendo el autor. Guillermo de Ockham es un monje, es un fraile, ¿no es cierto?, que va a decir a las cosas, a los fenómenos, llamémoslos por su nombre, ¿sí? Porque
ya a finales de la Edad Media, digamos que existía tanto fanatismo o lo que se denomina históricamente como leyenda rosada, que desviaba la fe, ¿sí? Entonces voy a dar un ejemplo quizás antes de entrar, voy a dar un ejemplo quizás no muy científico, pero para situarlos. A las cosas, llamémoslas por su nombre, nominalismo, y para ello se creó un método para depurar los fenómenos naturales para distinguirlos de los fenómenos extraordinarios o extranaturales. Entonces, doy un ejemplo. En una pared aparece la figura de una persona divina, de un ángel, de un ser, de una deidad, ¿no es cierto? Entonces muchos atribuyen que esa pared que está ahí con esa figura, ese rostro, es una manifestación divina. Entonces la navaja de Ockham, el método de Ockham, diría, no señores, primero verifiquemos la condición natural, la condición extraordinaria, la condición divina, los milagros, en palabras técnicas, no suplen, no quitan la condición natural, sino que se complementan. Entonces, antes de decir que esa parece una revelación divina porque hay un rostro, verifiquemos que no tengamos una humedad. Ay, sí, observamos que aquí pasa una conexión del agua y hay una filtración, y esa filtración generó un tipo de rostro. Entonces, Guillermo Ockham dice, primero hay que ubicar sobre la condición natural. Doy otro ejemplo. Muchos creemos que el milagro es un hecho extraordinario, cuando la misma historia, la misma ciencia, lo ha comprobado como un hecho natural, ¿sí? No estoy negando que no existan milagros, sino que la interpretación en el común, el sentido común, es algo extraordinario. Entonces voy a dar un ejemplo. Una persona tiene un cáncer, cualquier tipo de cáncer. ¿Por qué tiene cáncer? Porque hice unas imágenes diagnósticas y en esas imágenes diagnósticas se ven las tomografías que hay un cáncer. La persona ruega a su Dios, le da fe, ¿no es cierto?, a que hay una posible sanación, y cuando la persona llega nuevamente al médico y hace nuevamente el diagnóstico y toma las imágenes, los rayos X, las tomografías, la resonancia, bueno, en fin, ¿no es cierto?, ya no encuentran el cáncer. O sea, desapareció de manera natural y es un milagro, ¿sí? Muchas personas esperarían que aparezca un ser lleno de luz, con espadas, con relámpagos, y que corta con esa luz el cáncer y la persona vive un éxtasis. No. Para ellos, los fenómenos extraordinarios nunca contradicen el orden o la ley natural, ¿sí? Entonces, en ese contexto surgen toda esta corriente, nominalismo, y esa corriente, digamos, comienzan a cerrar la Edad Media y da apertura a la sociedad moderna. Según la literatura, el primer padre de la filosofía moderna es el señor René Descartes. Pero si vemos un poco la historia, el primer pensador moderno sería Fray Bartolomé de las Casas, que escribe unos años antes en la isla La Española, que queda pues en el Caribe de América, ¿no es cierto? Pero bueno, hablemoslo desde lo que está ya situado en el pensamiento europeo. René Descartes es un matemático, es francés, ¿no es cierto?, y sitúa el orden de la existencia desde las matemáticas. Para él todo debe ser resuelto en las matemáticas, y las matemáticas es la forma de pensamiento más concreto, más objetivo, más real que existe en el mundo natural. ¿Por qué? Porque aún en los sueños que no son reales, aún cuando soñamos, las matemáticas nos dan resultados precisos, ¿sí? En la realidad, si un niño hace la operación en la clase de 2 más 2 es igual a 4, y si esa misma noche en su descanso duerme y sueña, en el mismo sueño, 2 más 2 va a ser igual a 4. Entonces, digamos que en ese sentido, él va a situar el pensamiento de la lógica, la matemática, para llegar ahí. Su frase célebre, su frase completa es: si dudo, pienso, por lo tanto, pienso, luego existo. Es decir, ¿cómo compruebo que existo? Pues cuando estoy pensando sobre mi existencia. El hombre comprueba la existencia en la medida que piensa. Abro un paréntesis, una pequeña crítica. Esta frase es la frase que va a legitimar la colonización. ¿Quién piensa? Europa. ¿Quién existe? El resto del mundo. Europa se lanza a conquistar el resto del mundo, considerando que esos seres en otros lugares, en otras instancias, no tienen ni siquiera alma, o sea, no tienen la capacidad de pensar, solo existir.
Entonces pienso, luego colonizo, pienso, luego conquisto, pienso, luego saqueo, pienso, luego instalo nuevos sistemas de dominación. Entonces esa frase, digamos que eurocéntricamente validó muchas de las prácticas que se dan de conquista y de colonización. Con esta situación, René Descartes se sitúa en el plano de una corriente epistémica que se llama racionalismo. El racionalismo cree que existen ideas innatas, como las que acabamos de situar. Ideas innatas es decir, que nuestra mente tiene ideas originarias que le permiten conocer realidades. El racionalismo recurre al método de la evidencia, ¿sí? Pero la evidencia tiene una condición intuitiva que le permite el análisis y la síntesis, que serían los 4 pasos del método racional. El racionalismo, al considerar que existen ideas innatas, está privilegiando el conocimiento a priori, es decir, el conocimiento antes de la experiencia. El conocimiento antes de la experiencia es posible. 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? En ese sentido, todo lo que es a priori estaría situándose sobre el plano de un racionalismo. Y surge en ese mismo contexto una corriente, sobre todo de corte inglesa, que se llamó el empirismo. Los empiristas también van a formular en el plano de la política su corriente, ¿no es cierto?, en el plano de la ética, pero en el plano del conocimiento de la epistemología, para el empirismo, el conocimiento no nace de las ideas innatas, sino que nace de la experiencia, ¿sí? Una persona empírica es aquella que aprendió la experiencia. ¿Cómo una persona aprende a hacer zapatos? Pues haciendo zapatos, observando cómo el otro los elabora, y en ese ensayo y error, que es la base del empírico, ¿no es cierto?, se generan desde esta mirada, ¿sí? Entonces, el conocimiento para ellos es posteriori. Si no hay experiencia, no hay conocimiento. Estas 2 corrientes van a debatir fuertemente, racionalistas y empiristas, a lo largo de la Edad Moderna, hasta que llega alguien que logra conciliarlas, ¿no es cierto? Bueno, perdón, aquí voy a dar otras pinceladas. Para el empirismo, el hombre es una tabula rasa, es un tablero en blanco. Nace con un tablero en blanco, no nace con ideas innatas. Y a la medida que obtiene experiencia, es como si escribiera esa experiencia en su libro, ¿sí? En ese sentido, digamos que la pedagogía, vamos a leer un plano acá, la pedagogía empírica considera que el niño es un tablero en blanco, que nos lleva presaberes, que no lleva experiencias vividas, sino que tiene todo un sistema reseteado para adquirir nuevo conocimiento. Y en el racionalismo, el niño tiene ideas, el niño formula algunas nociones, tiene relación de algunas consideraciones de la vida real y por lo tanto puede desde ahí conocer otras o estar preparado para aprender otras, sin necesidad de ir a la experiencia. Entonces miren cómo la pedagogía racionalista sitúa en cierta medida que la condición de la razón es esencial y que está innata en la vida del hombre. En cambio, los empiristas se abocan más por una pedagogía del reseteo o de la tabula rasa o el tablero en blanco, que hace que sea considerado como alguien que no tiene noción de lo que se puede adquirir en el aula. Los empíricos o la corriente empírica es la base del método científico. Y atención aquí, compañeros, si su propuesta de investigación es una propuesta cuantitativa, su raíz es en la epistemología del empirismo. Los empiristas crean el método científico al crear la reflexión por la ciencia. ¿Cuál es la base del método científico? La hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿No es cierto? Porque muchas veces creemos que la hipótesis resulta ser algo que creo, pero no. Ellos se basan en la experiencia. La hipótesis es una afirmación que ubico a prueba. Si la afirmación supera la prueba, supera el rigor, supera la contrastación, que es el método que se va a crear para verificar la hipótesis, entonces ya no se llama hipótesis, se llama teoría. No sé si me hago entender hasta ahí. Si la hipótesis supera la prueba, se llama teoría. Si no la supera, se llama especulación. ¿Sí? Entonces miren que ellos son la base. Ahora, ¿en qué consiste el método científico? Este método científico empirista
que es la base de las metodologías cuantitativas en su mirada clásica, el empirismo clásico, el método científico clásico, son 4 partes, ¿no es cierto? Vamos a hacer una observación, vamos a plantear un análisis, vamos a generar una hipótesis y a partir de ahí genero una teoría, ¿no es cierto? Son 4 pasos que nos da el método científico, que son la base del método cuantitativo. Porque después una corriente que llama positivismo, los positivistas, que son los que le dan rigor a la ciencia exacta, a las ciencias más cuánticas, toman la base del método científico empírico. Entonces, por eso estoy mencionando que esta es la base epistémica de los métodos cuantitativos. Miremos algunos ejercicios de contrastación de hipótesis. Entonces, vuelvo y les expreso. La contrastación de hipótesis es el método con el cual compruebo que esa afirmación es real. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. La mecánica aristotélica plantea una hipótesis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis? Pues que el movimiento, ¿no es cierto? El movimiento se produce por la fuerza. A mayor fuerza, mayor movimiento. Para mover un vaso necesito poca fuerza. Para mover un carro necesito mucha fuerza. Otro elemento, que la velocidad es proporcionada a esa fuerza y hay un umbral de fuerza. Pero quedémonos solo con la fuerza del movimiento. ¿Sí? Entonces mi pregunta sería la siguiente. ¿Un niño de 8 o 10 años puede mover un carro? Bueno, muy buena. Entonces, digamos, si tenemos un camión o una tractomula, Probablemente no. no, queda muy difícil. ¿Una niña de 5 años, de 10 años, 15 años puede levantar una nevera? Es muy difícil, ¿no es cierto? Muy complicado. Puede ser que exista en el mundo alguna niña de 15 años que desarrolle una fuerza desproporcionada que pueda levantar con una mano una nevera. Entonces, miren que Aristóteles decía, para generar movimiento necesitamos mucha fuerza. Ah, sí, tiene toda la razón. Pero Arquímedes, ¿no es cierto?, va a contrastar la teoría de Aristóteles, o se contrasta con la teoría de Arquímedes más bien, porque ellos no son muy contemporáneos, ¿sí? Y él va a decir, si tengo un punto de apoyo, no necesito tanta fuerza para generar el movimiento. ¿Y cómo lo comprobó? Pues Arquímedes se fue a un puerto y con la polea, con una polea, una jovencita logra mover un barco, porque hay un punto de apoyo. Con una palanca, una persona de edad logra mover un obstáculo, que no sería, digamos, fácil solo con la fuerza bruta, ¿sí? Entonces, la polea del barco en Siracusa fue una forma en la cual se contrastó la mecánica aristotélica. Y entonces, ¿aquí qué va a pasar? Que la historia de la humanidad de la ciencia es la historia de la contrastación de las hipótesis. Se propone una hipótesis, pero otro la contrasta y la renueva. Después viene otro y contrasta esa hipótesis y la renueva. Y la renueva. Entonces, la historia de la ciencia, de la epistemología, es la contrastación de las hipótesis. A lo mejor, compañeros, las formas como hoy consideramos que debemos educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de aquí a 50 años van a ser contrastadas y van a decir están desactualizadas porque es otra época, otra necesidad, y a lo mejor esa pedagogía del constructivismo ya no la vamos a emplear, vamos a utilizar otra pedagogía más disruptiva y a lo mejor de aquí a 30, 50 años nos van a criticar, nos van a contrastar. ¿Sí? Que es lo que suele pasar en la historia. Bueno, aquí tenemos entonces el ciclo del método científico. Se observa, se propone un análisis o una investigación, se crea una hipótesis, se experimenta, se analizan los datos y si esa hipótesis es superada, entonces se convierte en teoría y si no sería especulación. ¿Sí? Bueno, quiero situar otro ejemplo, el cometa Halley. No sé si han escuchado hablar del cometa Halley. Sí, señor. ¿Cada cuánto se aproxima que el cometa Halley pasa cerca de la órbita terrestre? ¿Cada 4 años, profe? Un poquito más.
Creo que son cada 60 años. ¿Sí? Entonces, esa es una hipótesis. Cada 60 años pasará el cometa Halley. ¿Cuándo comprobamos ese? Cada 75. Oiga, 75. O sea que ya no alcanzo a verlo. Eso lo miré de niño. ¿Sí? Entonces, cuando pase el cometa Halley, dentro de unos 50, 60 años, ¿no es cierto? Comprobamos esa hipótesis. Entonces, ¿qué quiere decir también la teoría del método científico? Que las hipótesis, ¿sí?, nacen de las condiciones naturales que pueden ser predecibles. Ah, eso es hermoso. Una hipótesis es una observación de una condición natural que puede ser predecible. Entonces, ¿qué necesita una hipótesis? Una condición natural que la puedo predecir. ¿Sí? Entonces, si alguien va a trabajar en método cuantitativo, aquí le estoy dando las bases de su epistemología, de su paradigma, del modelo, digamos, de discurso que va a situar en ese primer apartado. ¿Sí? Bueno, con los empiristas y los racionalistas, esa gran disputa, a finales de la Edad Moderna, aparece un pensador en el Imperio Prusiano llamado Manuel Kant o Immanuel Kant. Kant es el gran pensador con el cual cierra la época moderna. Y Kant lo que hace es conciliar el racionalismo y el empirismo. ¿Sí? ¿Y cómo logra conciliar las dos grandes corrientes? Pues haciendo una propuesta en 4 grandes preguntas. El pensamiento kantiano se sintetiza en 4 grandes preguntas que son las 4 grandes desarrollos de sus obras. Kant es un pensador psicorrígido. Kant es para mí el único pensador científico, filósofo, ¿cómo se diría ahí? Meditador, bueno, pensador de la época que tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, ¿sí? Es uno de los pocos, digamos, que son íntegros, ¿sí? Tenía una frase en particular y era: obra de tal manera que la máxima de tus obras se vuelva ley para todos. O sea, es decir, sea tan buen profesor que cuando alguien diga qué es ser buen profesor, entonces dice, es ser como Kant. ¿Sí? Y era muy psicorrígido, era un pensador muy psicorrígido, tenía un horario muy estricto. La gente sabía a qué horas despertaba Kant y a qué horas dormía Kant, porque él cumplía un horario muy psicorrígido, ¿sí? Entonces Kant es una gran figura representativa de esa época y va a posibilitar también el diálogo con muchos investigadores, entre ellos Humboldt que estuvo en América, que es un biólogo y un explorador de la selva del Amazonas y en América Latina, también dialoga con él y también tiene unas pinceladas al final de su vida. Varios pensadores, y sobre todo matemáticos, también dialogan con él. Y digamos que en cierta medida hay un diálogo interesante. Y el Imperio Prusiano, pues digamos que destinaba ciertos recursos para favorecer la construcción de esta ciencia, ¿sí? Kant, entonces, propone 4 grandes preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿No es cierto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? ¿Sí? Cuando decimos ¿qué puedo conocer? Es la reflexión epistémica. ¿Qué puedo aprender? Es la reflexión de la cognoscitiva o la teoría del conocimiento, ¿sí? La teoría del conocimiento no es la misma epistemología. Como aprende la mente humana, no es la forma en que crea formas de verificación de las realidades o de la ciencia. ¿Qué puedo esperar? Es en relación a la fe. Él es un creyente también. Muchos de los filósofos modernos tenían profesiones de fe, digamos que no se desligan de muchos pensadores de la Edad Media. Es más, Kant afirma haber leído muy detalladamente a Santo Tomás, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que también alimentan algunas ideas. La noción del tiempo en la ciencia es la noción que propone Kant. Y la noción que propone Kant es tomada de Santo Tomás. Entonces, digamos que una época asume las condiciones de la otra y genera unas reflexiones muy actuales. ¿Y qué es el hombre? Es la pregunta por la antropología, la pregunta por la ética, la pregunta de la base del derecho. Kant la aporta a la moral y a la forma de comprender el acto humano
del acto del hombre para la fundamentación de los delitos en el derecho. Entonces, Kant es un lector operante en el derecho, ¿sí? Crea un método. El método se llama el método trascendental, donde logra conciliar a los racionalistas y a los empiristas, ¿sí? En palabras más sencillas, el método trascendental, ¿no es cierto?, permite conocer que la realidad no es posible asimilarla. Nosotros no conocemos la realidad, nosotros la interpretamos, ¿sí? Nosotros no conocemos la realidad de una nube, interpretamos su forma, sus densidades, sus colores, sus presiones, sus sensaciones, ¿sí? El sujeto, ¿no es cierto?, y el objeto, que son la base de la ciencia europea, por favor, tengan muy en cuenta esto que voy a decir. La base de la ciencia europea es cómo un sujeto interpreta un objeto, ¿sí? ¿Por qué le digo tengan muy en cuenta esto? Porque esta relación no existe tal cual en el pensamiento latinoamericano. En el pensamiento europeo, el sujeto interpreta un objeto. Y la relación de ese sujeto que interpreta un objeto le genera algo que se llama conocimiento. No sé si me hago entender hasta ahí. Ahora, voy a lanzar una pregunta para aclarar esta reflexión. Por favor, a ver, vamos a nombrar a alguien que esté por aquí. A ver, Fabio Nelson, tú que estás allá juicioso en Panamá, ¿esta imagen es conocimiento? ¿Esta imagen que estoy presentando de Kant es conocimiento? Tú eres... Bueno, excelente. Tú estás detrás de una pantalla. Tú eres el sujeto, ¿no es cierto? Tú eres el sujeto que está detrás de una pantalla y observa un objeto que es la pantalla que dice método trascendental. Lo que está en esa pantalla, lo que cada uno ve en su pantalla, que dice método trascendental y que está dentro de este cuadro, no es conocimiento. ¿Sí? Lo que ustedes están observando en sus pantallas, que sería el objeto, ¿no es cierto?, es información. Y lo que hace la mente humana es procesar esa información para poderla convertir en conocimiento. Cuando tomamos en nuestras manos un libro, sujeto-objeto, ¿no es cierto?, lo que tenemos en nuestras manos, que se llama el libro, que se llama el objeto, es información. Y en la medida que leemos, ese procesamiento genera conocimiento. No sé si me hago entender hasta ahí. Claro. Profe, o sea que eso significa que el conocimiento solo se consigue a través de la experimentación. Va muy bien. Entonces Claro. Wilson es aristotélico, porque Aristóteles va a decir, todo lo que hay en mi entendimiento, todo lo que está en mi cabeza, ha pasado por los sentidos. Y por eso el racionalismo con René Descartes decía, si es posible el conocimiento a priori. Así sea instintivo, pero es a priori. Cuando el niño nace, busca el pezón de la mamá para amamantarse. Esa idea instintiva del niño es a priori. Él no ha tenido la experiencia de amamantarse, pero la está haciendo. En cambio, los empiristas van a decir, oiga, un momento, pare ahí. ¿Y qué tal que los sentidos nos engañen? Si los sentidos nos engañan, hay que ir a la experiencia. Y por lo tanto, debo crear un método para que los sentidos no me engañen. Si una persona es daltónica, ¿cómo va a afirmar que lo que está observando es de una forma o la otra cuando su condición biológica no le permite contemplar todos los colores? ¿Sí? Si una persona perdió el gusto y va a probar la comida, ¿cómo nos va a dar el conocimiento si esa comida está rica o no está rica, o está salada o está dulce, cuando su sentido del gusto no funciona? Entonces, por eso los empiristas dicen, pare un momento, necesitamos ir a la experiencia, necesitamos experimentar, ¿sí? Pero aquí Kant me está advirtiendo algo, me dice, oiga,
Lo primero que hay que conocer es que el sujeto no conoce la realidad. Lo que hace el sujeto es adquirir información de esa realidad y al procesarla le genera conocimiento. Pero la realidad no es posible conocerla. ¿Sí? Y esa relación entre el sujeto y el objeto es la base del conocimiento científico de Europa. ¿Por qué les digo tengan en cuenta esto? Y lo voy a anunciar de una vez. Porque para nuestros ancestros en América Latina, antes de la llegada de la conquista, ¿no es cierto? Antes de la llegada de las tres carabelas, de la Niña, la Pinta y la Santa María, nuestros pueblos originarios no tenían en su lenguaje el concepto o la palabra objeto. Para los pueblos originarios en América Latina, solo existía el sujeto. Todo es subjetivo. Vamos a hacer un ejercicio. No sé si ahí está Catherine Yepes. Sí, profe. Catherine, ayúdanos con algo. Para ti, ¿qué es un río? ¿Qué es el río? ¿Qué es un río? Sí, ¿qué es el río? Lo que me pues lo que me transmite o lo que es científico o lo que es simplemente natural. Listo, ya nos dio una idea. Tú como sujeto interpretó un objeto. Vamos a hacer otro ejercicio. Leonel, Tres Palacios, no sé si... Pues para, Dime, Fabio, no, tranquilo. profe, pero me dejó como mal con la pregunta del río porque No, para mí, pues, tranquila, tranquila que no hemos terminado el ejercicio. Ya ok, vas a caer en ok. cuenta. Fabio, te escuchamos. Excelente. Fabio, estás llegando a una primer conclusión kantiana, ¿sí? Ya vamos a ver las tres conclusiones que nos va a decir Kant con relación al conocimiento. Pero bueno, Fabio, ya que estás ahí, colabóranos. Y para Fabio, ¿qué es un árbol? Sí, un árbol. Excelente. Muy buena definición, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros estamos permeados por la noción epistémica de Europa. Nosotros somos los sujetos e interpretamos un objeto que se llama árbol. Y como ese árbol es una madera, es un vegetal, que tiene un proceso de fotosíntesis, que tiene una raíz, un tallo, unas ramas, que produce unos frutos, ¿no es cierto? Yo lo estudio e interpreto esa realidad. Pero, atención aquí, para América Latina, para nuestros ancestros, para los pueblos originarios antes de la llegada de 1492, recuerden que ellos no tenían la palabra objeto, todo era sujeto. Y si le preguntamos a los pueblos originarios qué es el árbol, ellos no lo van a definir como objeto, lo van a definir como sujeto. El árbol, van a decir ellos, es alguien igual a mí. El río, esa fuente hídrica, ese nivel freático de agua, esa agua por gravedad, es alguien igual a mí. Es un sujeto. Y como el árbol es un sujeto, le voy a pedir permiso para tomar una rama, para cortarlo, y como es un sujeto y va a morir igual a mí, lo voy a respetar. Por eso nuestros pueblos originarios vivieron tanto tiempo, milenios en la selva y la cuidaron, porque su base epistémica no tiene el concepto del objeto. En cambio, cuando llega un ingeniero civil formado con la epistemología europea y mira un árbol,
Él lo tala, porque no es un sujeto, es un objeto. Y prima para mí construir bien la vía que un árbol. En cambio, los pueblos originarios, ellos no contaminaban los ríos, o lo contaminaban menos, ¿no es cierto? Si vemos nosotros, a nuestros ríos llegan las cañerías, las aguas residuales, las aguas lluvia, basura. En cambio, los pueblos originarios consideran que el río es un sujeto igual a mí. El río es una persona que se puede enfurecer, que puede morir, una persona que tiene memoria. Y como es una persona, la voy a respetar y no la voy a contaminar porque es igual a mí. Entonces, miren las dos grandes diferencias entre las epistemologías de América Latina y las epistemologías europeas. Por eso el pensamiento eurocéntrico está muy inmerso en el modelo de educación. Leonel Tres Palacios, te damos la palabra. Ok, profe, muchas gracias. Profe, es solo una pregunta. Entonces, ¿el conocimiento se crea necesariamente de un objeto o sujeto externo? En la posibilidad de la teoría del conocimiento, dependiendo de la corriente, podemos decir que nacen los sentidos, porque en este momento tú me escuchas, me ves y procesas esa información. En otros, como los empíricos, nace la experiencia, tienes que venir a vivir qué es esta situación. Y en otros vamos a comprender que el conocimiento, naturalmente, no es posible llegar al conocimiento. Lo que llegamos es a nociones. Casi nos volvemos de la corriente del escepticismo. No es posible llegar, y si alguien llegase, le es difícil comunicar porque el lenguaje es limitado. Voy a dar un ejemplo clásico de la Edad Media para situar esta idea. La palabra Dios es una palabra humana. Ni siquiera sabemos si él se llama así. Es una palabra que le ha dado el hombre, ¿sí? Para un fenómeno que intenta estudiar, intenta comprender. A lo mejor tendrá otro nombre, con otra comprensión, con otro mundo, pero como dice San Agustín en su metáfora del niño en el mar, San Agustín sueña que hay un niño en el mar, intenta con un dedito perforar un hueco y lleva con sus manitas el agua del mar y la introduce y la deposita en ese pequeño orificio que el niño hizo. Entonces San Agustín en el sueño le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Entonces el niño le dice, estoy intentando meter el agua del océano en este orificio, en este pequeño huequito que he cavado. Entonces él le dice, no, eso no es posible. Entonces el niño le responde, tampoco es posible meter en tu pequeña cabecita la realidad de Dios. Y lo diría en mis palabras, tampoco es posible condensar, situar toda la información que nos rodea en nuestra pequeña cabecita. Por eso sus tesis doctorales son una reflexión muy simple, muy sencilla, de un elemento determinante de la realidad. Solamente estamos estudiando una condición que determina una realidad. Y fíjense ustedes, muchos científicos invierten años, 10, 20 años de su vida, intentando llegar a la comprensión de un fenómeno o de un determinante del fenómeno. Y no se logra. ¿Sí? Por eso digamos que no podemos solo situar que el conocimiento es o no es, o está o no está, porque de eso se tratan las corrientes, que nos ayudan a situar. Y apenas vamos en la edad moderna, ¿no es cierto? Ya hoy en día hablamos de una neurociencia. Y la neurociencia ya nos da otros aportes, nos da otras luces. Ya hablamos de un construccionismo social, ya hablamos de un psicoanálisis social, ya hablamos de una teoría que me permite generar una mirada más científica del aprendizaje. No sé si me hago entender hasta ahí. Ok, profe, entonces, con relación a esto, la objetividad como tal pierde peso. Es decir, todo está mediado por la subjetividad realmente, ¿no? Bueno, se me adelantó a la siguiente exposición, pero vamos a aclararlo de una vez. Una de las corrientes que vamos a estudiar se llama los positivistas, ¿sí? Que son la base de una corriente que vamos a estudiar que se llama el neopositivismo. El neopositivismo dice, afirma, a través de una teoría que se llama la falsación, ¿no es cierto?
que lo que hacemos es un conocimiento falso. El conocimiento es falso. ¿Sí? Y lo que tenemos es un sistema de creencias que nos permite solucionar los problemas del mundo. Voy a explicarme. El ingeniero civil de hace 50 años construye las casas con una forma de estructura diferente al de hoy. El ingeniero de hoy en día, gracias a los avances, a las contrastaciones de hipótesis, construye diferente un edificio a hace 50 años. Y el edificio de hoy que se construye tiene mejores condiciones de hace 50 años. Entonces, quiere decir que lo que se enseñó hace 50 años era falso. Y el conocimiento, al ser falso, tiene posibilidad de que la ciencia lo renueve, llegue, se acerque más a una realidad. ¿Sí? Imagínense ustedes si hubiéramos considerado que la forma de enseñanza a la Edad Media, con el trivium y el quatrivium, donde se enseñaba solo en latín y donde solo los hombres pueden ir a la escuela y donde usted tenía que estudiar 12 años para poder tener la licencia o el bachiller, ¿no es cierto? ¿Qué tal que no hubiéramos quedado que ese modelo era el verdadero de la educación? No hubiéramos mejorado. ¿Sí? La medicina, todo lo que enseñamos, todo lo que aprendemos en la escuela, no es verdadero, no son verdades absolutas. Son un sistema de creencia que me permite solucionar problemas y que de aquí a unos años van a cambiar. Por ejemplo, yo estudié química con el concepto de que el átomo es como un sistema solar. Y eso es falso. Porque hoy se comprende que el átomo es tridimensional. Pero el hecho que tenga esa falsación no quiere decir que me ayude a comprender y a relacionar esa teoría con la realidad. No sé si me hago entender hasta ahí. Pero bueno, ya lo estudiaremos más adelante, ¿sí? Pero ahí como para darte respuesta, Leonel. Sí, profe, muchas gracias. De igual manera son temas que una hilada genera otra, ¿no? Porque Sí, yo sí. aquí me hago un cuestionamiento ahora, no tampoco es para que nos extendamos, pero digo, bueno, ¿y quién determina eso falso o verdadero? Sí, de acuerdo Excelente. al conocimiento, a la realidad que estamos viviendo, porque las casas posiblemente hace 40, 50 años, aquellos la hacían y defendían la estructura de esas casas. Ahora, después de 40, 50 años, podemos decir, hombre, no, este es el mejor método. Entonces, realmente esa realidad de falso verdad, ¿quién la determina? Bueno, hay mucha tela por cortar realmente y eso es lo bonito de la ciencia y todo eso, el método científico. Bueno, Leonel, te voy a dar una pincelada grande. Eso lo determinan las comunidades académicas. Y en el mundo, a finales de la Edad Moderna, se crean dos grandes comunidades académicas, ¿sí? Y una es de corte inglesa, otra es de corte europea. Esas dos grandes, las escuelas, las universidades. Recuerden que la universidad nació en la Iglesia Católica. La primera universidad en Bolonia es Iglesia Católica. El cura párroco terminaba la misa y se acercaba al atrio y comenzaba a enseñar, a hacer la cátedra y la escátedra. Entonces, el corte de educación, digamos, voy a ponerlo en esa figura para entender. Las comunidades europeas comenzaron a fundar universidades y redes de universidades unidas al Vaticano, a la iglesia del cristianismo. Y en Inglaterra, al separarse de la comunidad, los frailes que se separan, los anglicanos, van a tomar posesión de la fundada Universidad de Harvard, Cambridge, College, Yale, ¿no es cierto? Que son universidades que eran fundadas por la Iglesia Católica, pero que al separarse van a ser administradas por otra clase de confesión. Esas dos grandes comunidades académicas van a crear escuelas. Y particularmente Inglaterra va a comenzar a crear enciclopedia, universidades, crea la Royal Society. La Royal Society es la sociedad de los científicos, Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, creo que Stephen Hawking rechazó pertenecer a la Royal Society. Y muchos de los integrantes de la Royal Society pues fueron premios Nobel o son premios Nobel. Entonces, digamos que esas comunidades académicas comienzan a consistirse también históricamente. Voy a situar un ejemplo, y perdón, se me está descargando aquí el equipo y no me he dado cuenta. Voy a situar un ejemplo de este ejercicio que estamos haciendo para cerrar como este apartado de la teoría que nos estaba realizando nuestro compañero
Perdón, un segundito, conectamos acá. De nuestro compañero Leonel, ¿sí? Entonces voy a lanzar una pregunta. En la antigüedad se decía que la Tierra, en la Edad Media se decía que la Tierra era plana. ¿Sí era así o no era así? Es decir, antiguamente se consideraba que la Tierra era plana. ¿Sí lo han escuchado así? Sí, Sí, sí. ¿no es cierto? Sí, sí, yo lo he escuchado. Y en la Edad Media se decía que el universo giraba en torno a la Tierra. Geocentrismo. El teocentrismo, muy bien. Después viene Geo. el heliocentrismo. Ya gira, la ciencia va a decir, giramos alrededor del Sol. ¿No es cierto? Y ya van a decir, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. ¿No es cierto? Siglos posteriores dicen, vea, la Tierra ya no es redonda, la Tierra es ovalada, es achatada en los polos. No sé si han escuchado ese concepto. Sí, también, también Sí. lo he escuchado. Bueno, Sí, Y señor. aún, ahora Sí. la pregunta para y ustedes. aún escuché que ni plana, ni redonda, ni achatada. Sí, bien, Leonel. Y mi pregunta sería la siguiente. Hoy en día, ¿cuál es el concepto más próximo al de la Tierra? ¿Cómo será la Tierra? Se dice que es plana con una cópula. Miren ustedes, compañeros. Hoy en día se dice que la Tierra es un geoide, que es como un meteorito grande, deforme, porque tiene profundidad, tiene relieve, es un asteroide grande, un gran asteroide deforme. Y se considera hoy en día que la Tierra es un geoide. Por eso la teoría de la falsación en el positivismo se conserva. Imagínense donde hubiéramos considerado que la Tierra es plana y que es la verdad absoluta y que eso es lo verdadero. Pues no tendríamos hoy las ventajas de la navegación, de los viajes, de todo lo que es la aerodinámica. Si no hubiéramos quedado con el concepto de redondo, no hubiéramos comprendido bien la cuestión de las estaciones. Si no hubiéramos comprendido con solo el concepto de que la Tierra es achatada, no hubiéramos comprendido la variabilidad climática. Y hoy en día, como la Tierra es un geoide, comprendemos que su profundidad está en los océanos, que los relieves están en los montes. Y tenemos otra comprensión. Y de aquí a 50 años saldrá otra teoría, otra contrastación, donde nos van a decir que la Tierra a lo mejor es un geoide con otras características. Entonces miren lo que ha comenzado a hacer la ciencia con las bases epistemológicas del conocimiento, ¿sí? Entonces yo creo que ya con este ejercicio de la Tierra, creo que ilustra un poco más la pregunta de Leonel. Sí, ok, profe, muchas gracias. De igual manera, uno podría concluir allí entonces que con base a todos estos cambios y transformaciones que se dan en la ciencia por estos grandes personajes que usted mencionaba, podríamos llegar a concluir de manera muy personal es que la realidad como tal no existe, ¿no? Y lo que no existe no se nombra. Y de igual manera, entonces lo que tenemos es una percepción de esa realidad, ¿no? Que posiblemente percibimos, pero no es eso real realmente. Bueno, Exactamente. interesante. Es decir, lo que entendemos por realidad es la comprensión de la información, pero no estamos asumiendo la realidad. ¿Sí? Ese, digamos, sería una noción muy kantiana. Bueno, sigamos con la exposición de Kant. Entonces ya sabemos que la base de la epistemología es un sujeto que analiza, estudia un objeto y que esa relación, esa forma de procesar esa información le genera un conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces Kant dice que el conocimiento es a priori. ¿Qué es un conocimiento a priori? Es un conocimiento cuyo juicio no depende de la experiencia. 2 más 2 es igual a 4. La suma de un triángulo es igual a 180. Es decir, no necesito ir a experimentar estos datos, a tener experiencia estos datos, porque ya de sí, ese contenido, ese juicio, me está dando un dato preciso, ¿sí? Kant va a decir
que también existen juicios que dependen de la experiencia, es decir, hay juicios posteriores, ¿no es cierto? Un ejemplo de ellos, el agua hierve a los 100 centígrados, a los 100 Celsius a nivel del mar. Para comprobar eso, tengo que ubicar en un recipiente bajo un artefacto, un calefactor, una estufa, y cuando introduzco un termómetro, y cuando el termómetro llegue al nivel 100, compruebo que el agua comienza a hervir, ¿no es cierto? Entonces, hay juicios que no dependen de la experiencia, hay juicios que dependen de la experiencia. Otro ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cuántas patas tiene un perro? Ah, 4, pues todo el mundo sabemos que 4 patas, listo, eso es un juicio a priori. Ah, pero venga, y un juicio posteriori de las 4 patas que tiene el perro, ¿cuál es la más larga, cuál es la más corta, cuál es la más gruesa, cuál es la que tiene más pelaje, cuál es la que tiene, no sé, tengo que ir a la experiencia, ¿sí? Entonces, aunque tenga una base a priori, hay juicios que también dependen de la experiencia. Ahora bien, él encuentra algo muy interesante que se llama juicio analítico. Los juicios analíticos es un juicio cuyo predicado ya se encuentra dentro del sujeto. Entonces, todos los solteros son hombres no casados. Si yo digo solteros, de entrada, ese predicado me ubica que hay un sujeto que vive esa condición, ¿no es cierto? Entonces, si es soltero, es no casado, ¿sí? El juicio analítico es el cuyo predicado ya se encuentra dentro del sujeto y por eso me genera ese análisis. Si el niño no aprende porque llega tarde, ¿no es cierto? Si el niño llega tarde, no aprende. Entonces, ahí es el juicio analítico. Si no estudia para la evaluación, no supera el contenido, es un juicio analítico. Es decir, ya hay una condición donde el sujeto está inmerso en la condición del predicado. Y nos va a proponer algo que llama los juicios sintéticos. Mire que él nos propone 4 para llegar a su gran propuesta, que es un juicio sintético, donde los juicios en los que el predicado aporta algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible eso? La mesa es de madera, ¿no es cierto? Cuando digo la mesa es de madera, pues aporta algo nuevo, la condición de la madera, porque puede ser de otra manera. El aprendizaje significativo es un juicio sintético, donde la experiencia aporta algo nuevo, ¿no es cierto? Puede ser que se trabaje con el mismo material, pero al generar otra forma de comprender esa relación, genera una síntesis o una mirada sintética y permite abordarlo de otra manera. Entonces, para Kant, la epistemología se construye para generar conocimiento y para él estos 4 formas de conocimiento serían las apropiadas. ¿Cuál es la propuesta kantiana? Que no nos quedemos con cada uno de ellos. Kant logra fusionarlos, logra, digamos, ubicar que hay un juicio que me permite avanzar, porque muchas veces nos quedamos con los a priori, con los posteriores, ¿no es cierto? Y nos dice, mire, yo les invito, dice Kant, a construir juicios sintéticos a priori. Es decir, un juicio nuevo que se base en la razón, en la ilustración, que me permita conocer antes de la experiencia, para que cuando lleguemos al posterior de la experiencia, ya tengamos una base que me permita transformar la realidad. Entonces, los juicios sintéticos a priori son aquellos que aumentan el conocimiento, porque producen algo nuevo antes de. Aportan literalmente una nueva reflexión, y el juicio sintético a priori es muy universal, es decir, se puede practicar en cualquier lugar y genera la necesidad de suplir algo que está haciendo o está causando ruido, ¿sí? La intención de Kant es que lleguemos a los juicios sintéticos a priori. Esa sería, digamos, la gran invitación que nos hace Kant frente a la teoría del conocimiento que él va a proponer. Ahora, antes de pasar a esta última diapositiva, tengo que anunciarles algo, ¿sí? Si leemos la pedagogía kantiana, Kant está en el periodo de la Ilustración, pero está en un contexto machista. Por eso les digo que muchas veces con la teoría del neopositivismo, muchas teorías se han ido superando en términos pedagógicos, ¿sí? Kant, en su propuesta pedagógica, divide la educación en 2 grandes momentos. La formación para los líderes, para los gobernantes, y la instrucción para el pueblo.
¿no? La formación para los que van a gobernar, la ilustración, la capacidad de asumir las letras, ¿no es cierto? La persona letrada y la persona que solamente va a recibir órdenes o instrucción. Entonces, ahí hay un tinte, digamos, un poco discriminatorio. Kant es machista. Kant no acepta que las mujeres estudien, al igual que Santo Tomás, ¿sí? Ellos no aceptan. Y es más, en la época de ellos no se aceptaba el estudio de las mujeres, y menos en los niños. El estudio era adultocentrista, ¿sí? Esas ideas de educación han ido cambiando. Si Kant y Tomás de Aquino estuvieran en nuestra época, aceptarían que el niño, la niña, los jóvenes estudien, que las mujeres estudien, pero ellos en su época, su pedagogía se basa en eso. Y voy a decir algo que va a sonar hasta feo. La ilustración, incluyendo a Kant, se propone, es una propuesta que hay en varios autores, que el niño no reciba leche materna. Que el niño no reciba leche materna. Porque la mamá, al no ser ilustrada, al no estudiar, al no adquirir las letras, al no querer el dominio de las ciencias, a no ser ilustrada, transmite al bebecito, al niño, por medio de la leche materna, esa condición. Y por lo tanto, Kant, en varios apartados, afirma que no es necesario, al igual que muchos, que se reciba leche materna. Es decir, ese concepto en nuestra época ya fue refutado. En la época de ellos era una verdad, y lo vivían, y les daba, y lo estudiaban, pero hoy en día no podemos hacer eso. Por eso les digo que todo este sistema ha ido mejorando, porque no consideramos que los aportes teóricos, filosóficos, pedagógicos son verdades absolutas. ¿Sí? A lo mejor la tesis que ustedes están construyendo con tanto esfuerzo, de aquí a unos años van a ser contradecidas. John Rawls, que es un economista estadounidense, se desgastó 20 años escribiendo La teoría de la justicia, que es un libro muy influyente en nuestra época, porque hace una fusión de conceptos para ubicar la justicia como imparcialidad y crea un sistema apropiado para las democracias. Es más, casi alcanza a ser premio Nobel. Se gastó 20 años escribiendo un libro. Y atención, en 2 años le contradicen el libro, le refutan el libro. Y se gastó 16 años en el siguiente libro que llama El contractualismo, el contractualismo liberal, tratando de darle respuesta a esos ataques o a esos aportes que él recibió en su primer libro. Y ya es un autor que ha sido superado por sus discípulos. Y ya hay nuevas teorías de la justicia. La justicia no solo es una imparcialidad, no es solo darle a cada quien lo que se merece. La justicia también es un reconocimiento de la teoría de John Fraser. La justicia también implica la alteridad, pensar en el otro, en la propuesta de Manuel Levinas. ¿Sí? Entonces, mire que la invitación es lo que estudiamos hoy en día nos permite solucionar problemas. La forma de las teorías pedagógicas actuales nos permiten abordar los problemas del aula, pero no son verdades absolutas. A lo mejor, voy a decir algo aquí donde yo me incluyo, a lo mejor esa propuesta del plan individual de ajustes razonados llamado PIAR en Colombia, para tratar niños con deficiencias cognitivas en el aula, a lo mejor ya está teniendo críticas y no es la verdad absoluta de cómo es la única estrategia para abordar a los niños con deficiencias cognitivas en el aula. A lo mejor de aquí a unos años saldrá otra propuesta con otra teoría que nos hará caer en cuenta de ciertos errores. No sé si me hago entender hasta ahí. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Es más, en mi tesis de pregrado, trabajé a autores que estaban vivos y logré comunicarme con esos autores, sobre todo con un francés en su época que tenía un auge muy interesante, y le hice una pregunta acerca de la teoría que él abordaba en una obra, y él me responde algo así coloquial: hoy digo sí, mañana puedo decir no. ¿Sí? Y voy a decir algo, y no es con el ánimo de quitar las esperanzas, ¿no? Pero muchas veces leemos a Paulo Freire en la pedagogía de la liberación, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza,
Y Paulo Freire, en muchas de sus posturas que son bases, ya hay otras teorías pedagógicas críticas que metodológicamente lo están superando. Porque Paulo Freire no le alcanzó la vida a poner muchas rutas metodológicas para poder abordar los contenidos que él expresaba. Paulo Freire es una base, ¿sí? Y de aquí a unos 50 años, Paulo Freire va a ser superado y vendrán nuevos teóricos, nuevas ideas, nuevas formas de comprender. Y lo que yo diría es, cada pensador en cada época lo que hizo fue tratar de ayudar a la reflexión para solucionar problemas. Hoy creemos que el problema de la inclusión lo solucionamos a través de un registro para mermar la cantidad de contenido curricular y reducir un poco la mediación de la evaluación para el niño. Pero en otros sistemas educativos, otros mecanismos donde uno dice, estamos cerrando, ¿sí? Perdón, y yo creo que a muchos nos ha pasado. Nos ha pasado que en el bachillerato, en la escuela, escuchamos ciertas teorías que al llegar a la universidad ya estaban contradecidas o estaban refutadas. Y al profundizarlas en una maestría, en un doctorado, comenzamos a ver que ya hay otras posibilidades, ¿sí? Entonces, esa es la reflexión a la cual quería llegar. Bueno, Kant, digamos, cierro la reflexión con Kant, hablando de algo que él denomina el noumeno. El noumeno es la realidad, es el objeto en sí mismo. Nosotros no tenemos conciencia del objeto en sí mismo, sino a través de la identificación, ¿sí? Las personas no tienen, digamos, conciencia de las cosas solo hasta que esa cosa en sí mismo se cosifica, ¿sí? Voy a dar un ejemplo sencillo. No sé, se me ocurre a mí un libro. Un libro es un objeto en sí mismo, pero el libro cobra objeto en sí mismo cuando tiene un valor sobre la realidad. Entonces, usted dice, dejé el libro sobre la mesa, se perdió. Ah, sí, es cualquier libro, ¿no? Pues compremos otro libro, no pasa nada. Pero cuando usted a esa cosa le da cosificación, cobra realidad. No, muchachos, lo que pasa es que ese libro era el libro que me regaló mi papá, ese libro que me regaló mi tutor, ese libro que compré en mi viaje a tal evento académico. Entonces, cuando la cosa en sí mismo se cosifica, cobra más sentido en la realidad. Entonces, a la hora del numeno, hay que decir lo siguiente. Para Kant, conocer el objeto en sí mismo no es posible. La realidad no es posible de conocer, ¿sí? Uno no conoce la nube, uno no conoce la montaña, interpreta información que brinda esa montaña, ¿no es cierto? Nuestra comprensión está limitada por los fenómenos. Algunos creen que el carro era color azul, otros creen que era verde, otros creen que era agua marina, porque la comprensión es limitada, cada sujeto interpreta de manera particular la realidad. Y los fenómenos como los interpretamos hoy en día, con el avance de la ciencia y la tecnología, van a tener otra comprensión, ¿sí? Y atención aquí, entonces, cuando hay un sentido negativo de ese objeto, ¿no es cierto? Cuando hay un sentido negativo de ese objeto, hay una experiencia más posible. En cambio, cuando hay un sentido más positivo de ese fenómeno, de esa cosa en sí, hay una ilusión trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que logramos refutar, contradecir, contrastar, superar, esforzarnos por la reflexión que no es una verdad absoluta, creamos más posibilidades. En cambio, en la medida que damos por bien servido, por bien común, que damos por entendida la cosa en sí, hay más ilusión. Y no de corte real, trascendental. ¿Sí? Porque esa ilusión está determinada por una intuición sensible. Y aquí quiero cerrar este apartado comentando lo siguiente. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Perdón, voy a volverme a la gráfica. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ponerlo ejemplo en el común. Cuando en el sentido común
la gente atribuye nociones positivas a los fenómenos, no le permite cambiarlas. No sé si me hago entender hasta ahí. Cuando todos creemos que todo está bien y que nada puede mejorar, las cosas en sí, en ese sentido positivo, generan ilusión, no cambian. En cambio, cuando a esa situación le generamos sentido negativo, ¿no es cierto? Generamos una sensibilidad sobre ellas, genera otra experiencia posible. Entonces voy a darlo en el plano político. En el plano político surge un gobernador y comienza a hacer leyes y todo el mundo está de acuerdo con esas leyes. Aunque esas leyes nos aumente los impuestos, aunque esas leyes quite presupuesto a la educación, a la salud, porque todos creemos que lo está haciendo bien. Las figuras mesiánicas, ¿sí? Pero cuando proponen una nueva ley educativa y comenzamos a generar una mirada negativa, un sentido negativo, esa ley naturalmente va a mejorar. En cambio, cuando le damos sentido positivo, esa condición no va a mejorar. No sé si me hago entender hasta ahí. Se enredó en esa última parte. Bueno, la conclusión que llega acá es la siguiente, Nelson. No es posible conocer la realidad, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos estado discutiendo, ¿no es cierto? La interpretamos, ¿sí? Pero para que esa realidad mejore, para que logre trascender, ¿no es cierto? Hay que darle un sentido negativo, hay que darle una crítica. Si no criticamos las cosas, no van a mejorar. Si las damos en el sentido común, por bien vistas, esa situación nos crea una ilusión, no mejora, ¿sí? Aquí en Colombia nosotros decimos algo en el sentido común. El sentido común es lo que está en el marco del sentido positivo. Entonces, aquí cuando hay un gobernante y va a hacer un proyecto de infraestructura vial, por ejemplo, en el común, en el imaginario, dice, esperamos que haga algo, así robe. Esa es una situación de sentido positivo. Si usted sube a hacer un proyecto de infraestructura, se espera, ¿no es cierto? Que de por sí lo haga bien hecho. Pero la gente dice, esperamos que nos hagan la vía, aunque sabemos que nos van a robar. ¿Sí? Entonces, lo que acá nos invita, en cierta medida, es a no darle tanto sentido positivo a los fenómenos para que mejoren. Entonces, imagínense ustedes que le hubiéramos dado sentido positivo a la primera idea de que la Tierra es plana. Ah, sí, la Tierra es plana. Ah, sí, chévere, la Tierra es plana. No, qué bien que la Tierra es plana. Pues no hubiéramos mejorado. Pero alguien se inquietó y dime, Nelson. Sí, o sea, en palabras kantianas, ustedes en sus tesis van a estudiar el sentido común. En el sentido común se percibe que se enseña de esta manera, aunque se debería enseñar de esta manera, ¿no es cierto? Pero en sus tesis, ustedes no le pueden dar tanta categoría de sentido positivo, no pueden ligar o legitimar el sentido positivo. En el sentido común, en América Latina, creemos que el niño que tiene el mejor resultado en la prueba estandarizada, aquí en Colombia se llama prueba saber, es el mejor estudiante y le damos premio. Pero nosotros sabemos que en el sentido negativo, no, pues no, generalmente no es el mejor estudiante. No sé si me hago entender hasta ahí, ¿sí? Entonces, al estudiar el sentido común que compone los fenómenos del mundo, ¿no es cierto? Según la teoría kantiana, no le demos tanto sentido positivo para no generar esa situación, ¿sí? Sino más bien hagamos la crítica, propongamos otras posturas para que mejore la posibilidad de experiencia
en esa comprensión de la realidad, ¿sí? Imagínense ustedes si los médicos no hubieran hecho la crítica o el sentido negativo hacia los antibióticos, pues mucha gente hubiera muerto, ¿no es cierto? Imaginen ustedes donde los médicos no hubieran hecho crítica, sentido negativo, contrapeso, contraargumento, comprensión del sentido común de esa época, que antes de los partos hay que tener higiene en las manos. Muchos niños murieron por infecciones, porque los parteros tenían las manos llenas de infección, no estaban esterilizadas, y claro, al momento de atenderlos, transmitieron ciertas bacterias y los mataron. En el sentido común, se creía antiguamente que el ancanfor, es un químico que se utiliza para humedad, curaba el dolor de cabeza, y mucha gente murió, ¿no es cierto? En el sentido común, antes tenía usted una muela con caries y se la sacaban, y era normal andar mueco. Hoy no. Hoy la ciencia y la tecnología nos dicen que a través de esa crítica de las técnicas ya hay un procedimiento de endodoncia que me permite rescatar mi sistema dental. En el sentido común, todavía consideramos en pleno siglo XXI que el dictado, perdónenme la expresión, es una forma de formar. El dictado es una zona de confort, compañeros. El dictado es una forma de transmisión de información similar en la Edad Media. En pleno siglo XXI, todavía seguimos con el sentido común de la educación o el modelo educativo del siglo XIX. Para mí, estamos en el siglo XIX pedagógicamente. Y creemos que eso es bueno. En el sentido común, todavía llegamos a poner planas. Y creemos que así el niño se va a educar y va a cambiar su forma de concebir la vida. En el sentido común, perdónenme la expresión porque estoy haciendo como una autocrítica y aquí me incluyo, ¿no? Digamos, yo también estoy incluido ahí, no estoy diciendo que solo sean ustedes, ¿no es cierto? Pero en el sentido común, todavía seguimos haciendo ensayo y error con nuestras clases. Todavía seguimos haciendo ensayo y error, como los empiristas, ¿sí? Y cuando hacemos ensayo y error, pues imagínense que estamos experimentando con los niños. Ay, hoy voy a ensayar si esta clase me sale así. Y si me sale así, está bien. Y si no, pues no. ¿No es cierto? Todavía seguimos como los empiristas en la época moderna haciendo ensayo y error. ¿No es cierto? Entonces, yo creería que pensar desde Kant es pensar en dos grandes campos donde el conocimiento me puede ayudar a mejorar el sistema o a seguirlo llevando igual. Hay que hacer, en cierta medida, una reflexión, lo que Kant va a decir, un sentido negativo de nuestra práctica pedagógica. ¿Sí? De nuestra práctica pedagógica hay que hacer un sentido negativo para mejorarla. Porque si le damos solo sentido positivo, vamos a vivir ilusionados creyendo que somos los mejores. ¿Sí? Y voy a decir algo que puede sonar feo, pero yo recuerdo, en cierta medida, recuerdo una experiencia en una universidad, ¿sí? Se presentó el decano de la facultad de